Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a esta sesión conjunta de las comisiones mixtas para la Unión Europea y de la Comisión de Economía. En este caso, por la celebración de la comparecencia de la comisaria Malmström, comisaria de Comercio, para informar, como han hecho también el resto de vicepresidentes y comisarios, respecto del ámbito de su materia de la competencia de la nueva comisión. He de decirle a la comisaria Malmström que estamos en el Congreso de los Diputados, pero que el carácter mixto de la Comisión de Relaciones con la Unión Europea hace que muchos de los que nos acompañan también sean senadores, con lo cual, aunque la comparecencia físicamente sea en el Congreso, se está compareciendo ante las dos cámaras del Parlamento español. Aquí están Congreso y Senado. Y, señorías, comisaria, yo creo que sin más dilación procede que le ceda la palabra para que haga una primera intervención y a partir de ahí le daremos la palabra a los portavoces de los distintos grupos. Señor presidente, señorías, muchas gracias. Es un honor estar aquí otra vez y discutir con ustedes. He tenido la posibilidad del honor de visitar regularmente España en distintas posiciones de comisaria y ministra en el gobierno sueco antes, pero esta es la primera vez que vengo como comisaria responsable de asuntos de comercio. Siempre es un placer estar aquí y como voy muy a menudo, tengo la posibilidad de ver también cómo se desarrollan las cosas en este país y siempre es un placer. Cuando hablamos de asuntos de comercio, yo creo que las cosas han cambiado bastante en los últimos años. Hace algunos años, comercio era algo que le interesa a un pequeño parte de la población, algunos de los diputados que se interesan en este área, algunos periodistas, pero se hacía más o menos negociaciones más técnicas, fuera de transparencia de incluir los ciudadanos, pero estas cosas han cambiado. Hoy la gente demanda ser informadas, incluidos, quieren más transparencia, quieren saber lo que estamos discutiendo, que es una buena cosa realmente, pero también a nosotros los políticos y la Comisión nos esfuerza de hacer cosas de una manera distinta, de realmente dialogar, de hacer la transparencia máxima y de explicar la política comercial y de debatir con ustedes, evidentemente, ministros, pero también la sociedad civil, los ONGs, los sindicatos, las instituciones comerciales, evidentemente. En este momento, el acuerdo comercial que estamos negociando con los Estados Unidos, TTIP, como lo llamamos en inglés, hay un gran interés de la parte de los ciudadanos. Es una buena cosa y es importante demostrar que estos acuerdos es una cosa buena, importante, que no hay secretos, no hay conspiraciones, no hay cosas escondidas y es por eso que estoy aquí con ustedes, pero también viajando en toda Europa para explicar y para escuchar. Pero también, como estoy aquí en Madrid, quería hablar un poco de las relaciones que yo sé están muy importantes para ustedes, las relaciones con Latinoamérica. Desde el año 2000 hemos avanzado mucho en nuestra política comercial con todo el continente americano. Si en los próximos años vamos a completar los acuerdos que estamos negociando, tendremos una red de acuerdos de libre comercio desde Alaska hasta el estrecho de Magallanes. Ahora mismo tenemos acuerdos en vigor con México, Chile, Colombia, Perú, todos los países de América Central, también un acuerdo de asociación económica con los países del Caribe, que está contribuyendo a un desarrollo sostenible. Y el año pasado hemos concluido con Ecuador y con Canadá. Pero nos queda mucho hacer. Tenemos que conseguir una aplicación correcta de estos acuerdos, que sus normas se respeten y que realmente eliminen las barreras de los acuerdos para que no sean papel mojado. Tenemos que modernizar algunos de los acuerdos más antiguos con México y Chile. Esperamos empezar este proceso esta primavera o este verano para que sean más modernos. Tenemos que avanzar con Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay a través del Mercosur y tenemos, bien evidentemente, de concluir el TTIP con los Estados Unidos.
Y les puedo garantizar que la Comisión Europea está totalmente comprometida en estas negociaciones. No pueden tener éxito sin la contribución de empresas, sindicatos, sociedad civil, pero también de su contribución de colaboración muy estrecha con ustedes. En la aplicación de los acuerdos con Colombia, Perú y Centroamérica, necesitamos recibir comentarios, información sobre posibles problemas encontrados y cómo mejorarlo. Y ustedes tienen contactos muy elaborados con estos países y, por favor, si hay tendencias, preocupaciones, pero también éxitos, infórmenos para que podamos actuar. Para modernizar los acuerdos con México y Chile, necesitamos que estos países estén dispuestos a negociar áreas nuevas como servicios, inversiones, contratación pública, indicaciones geográficas. Y para avanzar con el Mercosur, necesitamos una señal clara, sobre todo del parte de Brasil, que están dispuestos a eliminar aranceles, barreras y permitir la participación de empresas europeas a licitaciones públicas. Estamos hablando de muchos contactos entre nosotros y Mercosur en estos sentidos para clarificar nuestras ambiciones y espero que esto se pueda clarificar muy pronto. En TTIP necesitaremos que los Estados Unidos estén dispuestos a negociar en todos los ámbitos, incluido las indicaciones geográficas de queso manchego, jamón de Huelva, etc. Hemos conseguido proteger 145 indicaciones en el acuerdo de Canadá, unos 20 son españoles y tenemos claramente las mismas ambiciones con los Estados Unidos. Esto y otras cosas serán difíciles. Las negociaciones avanzan con los Estados Unidos, pero son difíciles. Y lo primero es que necesitamos la mayor unidad posible en el lado europeo. El debate en torno al TTIP está en calle, en los medios, en algunos países como Austria, Alemania, más activo en uno que en otros. Y yo estoy tratando de estar aquí para dialogar, pero claro, son los elegidos, los ministros, los diputados de todos los países que tienen la responsabilidad de dialogar con sus ciudadanos, contestar las preguntas, escuchar las preocupaciones y entrar en un diálogo. Y yo espero que pueda contar con su apoyo en los próximos años. El TTIP nos va a aportar 3 ventajas. La primera es que TTIP va a aportar sin duda grandes beneficios económicos, el crecimiento y el empleo. Un acuerdo de libre comercio aumenta rápidamente los intercambios, los hemos visto en el pasado con Corea y México, cuando nuestras exportaciones se triplicaron. Más exportación son más empleos, pero también productos importados más baratos es beneficio de los consumidores. En Estados Unidos, debido a un sistema de Buy American, compre americano, miles de entidades públicas están obligados a comprar productos made in USA, pagando a menudo precios más altos que los productos europeos. Y salvas excepciones, las empresas españolas de mobiliario de oficina no pueden vender mesas o sillas a los colegios públicos o a las universidades debido a estas leyes. ¿Y cuántos empleos se crearían en España si las empresas de la Comunidad Valenciana o Cataluña podrían vender muebles de calidad a los miles de colegios públicos en Estados Unidos? Otro sector, el sector automóvil, que emplea 2 millones de personas en este país, también beneficiará. Coches, piezas de automóviles no solo tienen que pagar aranceles, pero también los estándares son diferentes y las reglas de seguridad elevan los costes y hacen la exportación casi imposible. En TTIP estamos tratando de eliminar duplicidades en los test mientras manteniendo un nivel de seguridad muy alto. ¿Por qué un coche fabricado en Galicia o en Aragón, que ya ha sido probado por el sistema de seguridad europeo, tiene que repetir todos estos tests de seguridad otra vez, incluido el test de choque? ¿Cuánto cuesta esto a los fabricantes europeos de automóviles? El comercio no solo beneficia a las grandes empresas. También aquí, en España, 60.000 pequeñas empresas exportan fuera de la Unión Europea y representan la mitad de todas las exportaciones españolas al resto del mundo. Y nuestra política también va a ayudar a estas pequeñas empresas.
Los fabricantes del calzado en Alicante, por ejemplo, se enfrentan a un arancel de más de 35% en los Estados Unidos. Los productores de alcachofa de Murcia están en desventaja con sus competidores de Centroamérica, que no pagan aranceles porque hay un acuerdo entre ellos y los Estados Unidos. Nosotros, los alcachofas de Murcia, pagan un arancel de 15% y las de Guatemala, 0%. La segunda ventaja de TTIP es que eliminará trabas burocráticas y simplificará los trámites aduaneros. Harán más sencillas, más compatibles muchos estándares y regulaciones. Esto planta cierta preocupación porque algunos interpretan esto como una reducción de nuestros estándares de protección. Y tengo que decirlo muy claro que este acuerdo no socavará la capacidad de las autoridades de regular y de proteger el interés nacional. El TTIP no socavará nuestros niveles de protección del medio ambiente o de seguridad alimentaria. Solo cooperamos con los Estados Unidos en temas regulatorios donde tenemos los mismos objetivos. No vamos a cambiar las reglas sobre hormonas en la carne ni sobre los organismos genéticamente modificados. Esto es muy claro. También se dice que el TTIP va a permitir a las empresas americanas demandar a nuestros gobiernos de cambiar la legislación. Y en esta discusión se refiere a las normas de protección para las inversiones extranjeras en el sistema de solución de diferencias entre inversores y estados. Este se llama ISDS y es algo que crea mucho debate en muchos países. Y déjame decir dos cosas. Las empresas europeas son mayores inversores en el mundo. Los Estados miembros de la Unión Europea han firmado 1.400 acuerdos bilaterales de inversión desde los años 50. España tiene más de 60 acuerdos. Pero claro, estos acuerdos que se negocian pueden ser mejorados. Por eso, el nuevo enfoque que queremos dar a la protección de las inversiones en el TTIP va a incluir más transparencia, mayor protección y límites de abusos. Y será absolutamente claro que los Estados pueden hacer leyes para proteger a sus ciudadanos y esto no puede ser contestado por estas empresas, ni aquí ni en Estados Unidos. En las próximas semanas voy a presentar nuevas proposiciones y principios cómo reformar este sistema. La tercera ventaja es una ventaja política. El TTIP va a fortalecer la relación transatlántica en torno a valores como los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho. Esto es importante en el mundo en el cual vivimos en este momento y si podemos ponernos de acuerdo con estas normas, tendremos más influencia en el mundo. Porque si no, en el mundo de ahora, Europa, su papel relativo está disminuyendo. Entonces hay que encontrar aliados y socios para defender a estos valores muy importantes para nosotros. Quería concluir con un llamamiento. La política europea en general y en TTIP aportará beneficios solo si tenemos éxitos en las negociaciones. Esto es evidente. Son negociaciones que van a afectar a mucha gente, empresas, trabajadores, ciudadanos, y no podemos fallar. Necesitamos la participación a todos a través de un debate político basado en hechos, no en mitos o rumores. Y estoy aquí porque quiero mostrar que el compromiso de la Unión Europea es de generar más oportunidades de comercios e inversiones para todos. Espero poder contar con su apoyo. Hemos, de la parte de la Comisión, puesto muchos de los documentos de las negociaciones en el Internet. Las propuestas europeas de legislación, de discusión, todo esto, casi todo, está en el Internet y vamos a publicar todo el tiempo cuando tenemos posiciones comunes para que la gente pueda mirar lo que está en las negociaciones y lo que no está. También estamos mejorando el acceso a estos documentos en lo que consideran los Estados miembros y los miembros del Parlamento Europeo.
porque desde Bruselas estamos comprometidos a debatir, a escuchar todos que quieran aportar sus ideas y tengan inquietudes en el TTIP. Y como dijo Ortega y Gasset, hay tantas realidades como puntos de vista. Bien, pero nuestro deber es escuchar a todos y tomar en cuenta todos esos puntos de vista. Y finalmente finalizo con una reflexión de Jean Joubert, es un escritor francés, quien dijo que es mejor debatir un asunto sin resolverlo que resolver un asunto sin debatirlo. Yo creo que este es un motto en cualquier parlamento democrático. Y prefiero realmente un debate. Y cuando con su apoyo puedo debatir y sacar adelante en el asunto de comercial, pero otras cosas también, lo más preferible por los ciudadanos también. Y estoy dispuesto, claro, de contestar a sus preguntas o comentarios. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora comisaria, especialmente también por haber hecho su intervención en español, lo cual le agradecemos en el Parlamento español de una manera más que evidente. A los señores portavoces ahora se abrirá un turno. Las agendas de los comisarios siempre que vienen a nuestro país son agendas ajustadas, con lo cual el tiempo de intervención será de 5 minutos para cada uno de los portavoces. Y en primer lugar tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Larreina. Muchas gracias, señor presidente. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al señor Malmström su presencia y que haya querido venir aquí a explicarnos las líneas generales de actuación de su departamento, sobre todo en una cuestión que es importante, que es el acuerdo transnacional transatlántico con Estados Unidos, ¿no? Yo soy el portavoz de Amaiur, que es una coalición soberanista de ámbito nacional vasca, formada por partidos que estamos en el ámbito de la izquierda y que somos los que tenemos la mayor representación en diputados de Euskal Herria, del País Vasco, en el Congreso de los Diputados. Nuestra preocupación fundamental con este tratado es que puede estar en cuestión el modelo europeo. Nuestra preocupación general es que Europa está volviendo a los orígenes, pero no a la idea de los padres fundadores de la Unión Europea, es decir, que se centraba en los ciudadanos, ¿no?, sino que está volviendo un poco al mercado del carbón y del acero, es decir, a quedarse simplemente en el mercado, en las relaciones puramente económicas, ¿no?, poniéndolas como fin en vez de ser un instrumento para avanzar en la defensa de la ciudadanía europea, ¿no?, y de esa Europa más social. Y precisamente nuestra preocupación con el tratado con Estados Unidos viene por ahí. Pensamos que existe el peligro real de que se imponga ese modelo americano sobre el modelo social europeo. Porque con la información que tenemos hasta ahora, no creemos que simplemente Estados Unidos vaya a aceptar pues toda la desregulación, la armonización técnica, la desaparición de los aranceles, sin pedir contrapartidas a cambio, ¿no? No creemos que vaya a facilitar el acceso de las empresas europeas a la contratación pública en Estados Unidos sin que haya contrapartidas de las empresas y del sistema americano en Europa, ¿no? Y esa es una de nuestras preocupaciones, ¿no?, porque realmente con la información que ha habido hasta ahora hay información de las propuestas de la Unión Europea y no todo, pero hay muy poca información sobre las demandas de Estados Unidos, ¿no?, que creo que es un elemento básico a la hora de abordar la negociación, ¿no? Por eso nosotros les sugerimos o le planteamos la reflexión de que es importante por parte de la Unión Europea defender ese espíritu fundamental de Constitución de la Unión Europea, de defensa de los ciudadanos, de una Europa social, ¿no?, de una Europa que se preocupa de su cohesión interna, y eso, desde nuestro punto de vista, va unido a una defensa de la economía de proximidad, de la economía basada no solo en las grandes empresas, en las grandes entidades financieras, en los grandes capitales, sino en la pequeña y mediana empresa, en esa agricultura también de proximidad, en esa soberanía alimentaria que fomenta la agricultura local como elemento fundamental de desarrollo económico, de cohesión social y también de actuación medioambiental. Entonces, nosotros pensamos que todas esas cuestiones pueden estar en peligro con este tratado si no se plantean por parte de la Unión Europea unas líneas claras en ese aspecto, ¿no? Por eso yo quería hacerle una serie de preguntas concretas, ¿no?, sobre esta cuestión, ¿no?
En primer lugar, decir cuál es la postura de la Unión Europea si por parte de Estados Unidos se impone una armonización a la baja, o sea, reduciendo las normas relacionadas con los servicios públicos, con la salud, con el medio ambiente, con los derechos laborales. ¿Cuáles son, desde ese punto de vista, las líneas rojas, ¿no? a partir de las cuales la Comisión no va a modificar la normativa comunitaria en la negociación con Estados Unidos en esos temas que consideramos que son fundamentales, ¿no? También nosotros pensamos que esa desregulación supone o puede suponer una mayor volatilidad de los precios, ¿no? Con lo que supone pues también de dificultad para invertir en sistemas agroecológicos más sostenibles, en eso que decía antes de esa economía de proximidad, de esa agricultura de proximidad, ¿no? El modelo agroindustrial americano, con un uso pues, intensivo de inputs productivos, ¿no? Frente al modelo europeo, que está basado en esa agricultura pues, muchas veces más familiar, más amable, de dimensión más humana, con un uso intensivo pues, del factor trabajo, puede verse en peligro también por parte de este tratado, ¿no? Entonces, también me gustaría saber cuáles son, ¿no?, los planteamientos básicos de defensa de ese modelo europeo, también en todo lo que se refiere al ámbito agropecuario, agroalimentario, etcétera, ¿no?, que es un elemento importante de cohesión dentro de la Unión Europea, aunque quizá dentro del Producto Interior Bruto no sea el porcentaje mayor, ¿no?, de la riqueza europea, ¿no? Desde ese punto de vista es importante, ¿no?, es decir, las líneas rojas para que no se socave, ¿no?, ese objetivo de desarrollo de la agricultura europea, ¿no? También uno de los temas que también nos preocupa es que las bondades que se han puesto, que muchas veces las grandes ventajas, ¿no?, sobre las pymes, sobre la creación de empleo, bueno, aparte que son discutidas, también el problema que tienen es lo que denominamos la verdad o la mentira estadística, ¿no? Es decir, que ese crecimiento del Producto Interior Bruto, de la creación de empleos, con eso voy acabando, señor presidente, no se distribuya de forma equitativa, ¿no?, sino que contribuya a aumentar la desigualdad dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esos son todos los elementos también de nuestra preocupación, es decir, que ese tratado no signifique un incremento de la desigualdad dentro de la Unión Europea, ¿no?, y por lo tanto que también dificulte la cohesión social, ¿no? Y luego otro de los temas, y con esto sí que acabo, es el tema de los tribunales de arbitraje, ¿no? Es decir, se va a renunciar a los tribunales de la Unión Europea en favor de un tribunal pues, más tecnocrático, más sometido a los intereses económicos a la hora de dilucidar los problemas y los conflictos entre empresas o Estados o la propia Unión Europea con empresas o los Estados Unidos. Este es otro de los elementos también fundamentales, ¿no?, de defensa también de la soberanía de la ciudadanía de la Unión Europea. Y luego uno de sus objetivos en su departamento es también el fortalecimiento de la asociación estratégica con África y con los países en desarrollo, ¿no? Y creo que, en cierta forma, el tratado con Estados Unidos puede ir en detrimento de ese objetivo. Nosotros creemos que la Unión Europea debería jugar un papel muy importante a la hora de impulsar el desarrollo en esas zonas más abandonadas, como puede ser África, que están olvidadas del mundo mundial, que se suele decir, ¿no? Y creo que ahí el modelo europeo podría contribuir de forma importante al desarrollo y al crecimiento de la democracia y, sobre todo, a la defensa de los derechos humanos en ese espacio, ¿no? Son las preguntas que quería hacer y le agradezco su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, por el Grupo de Unión, Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo. Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora comisaria de Comercio. Le hablo en nombre de Unión, Progreso y Democracia, que es un partido europeísta integrado en el Grupo Liberal Europeo. A nuestro partido nos parece muy útil este tipo de visitas para que seamos conscientes y visualicemos la interrelación cada vez más estrecha entre las agendas nacionales que debatimos en nuestros parlamentos y la agenda europea. Como usted bien ha señalado, el principal asunto de su competencia es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y nosotros, en principio, vemos importantes ventajas potenciales en ese acuerdo, porque es un acuerdo entre los dos principales bloques económicos del mundo, porque es una forma de estimular la economía sin coste presupuestario. Ahora que hay tanta restricción presupuestaria, esto es un estímulo económico sin coste presupuestario.
y porque creemos que, siendo bueno potencialmente para Europa, puede ser especialmente bueno para España por la estructura productiva que tenemos, porque en los ámbitos de liberalización son sectores en los que España tiene importantes empresas, importante presencia productiva y exportaciones. Esas ventajas que vemos se derivan, por ejemplo, de la reducción de aranceles donde todavía son altos. Es cierto que los aranceles medios son bajos, pero todavía hay productos con sectores con aranceles altos, como el textil, el calzado, o productos agrarios como fruta, vino o aceite. Se deriva también, como usted ha señalado, de igualar las regulaciones del sector del automóvil sin detrimento de la seguridad, porque hay seguridad en las carreteras americanas y también en las europeas. Simplemente las regulaciones difieren. Y nos interesa especialmente el tema de las contratas públicas, las infraestructuras. Y ahí quería hacerle mi primera pregunta. Es importante lograr esto con Estados Unidos a nivel federal, pero también a nivel estatal. ¿Se está logrando en las negociaciones que esa apertura en las contratas públicas pueda realizarse en los diferentes niveles de gobierno? Porque con la estructura política de Estados Unidos, buena parte de esas contratas públicas no se realizan a nivel federal, sino estatal. Y valoramos también la liberalización del sector servicios en transportes y telecomunicaciones. Nuestra pregunta en estos ámbitos sería ¿cuál es el estado de las negociaciones? ¿En qué aspectos se ha avanzado más? ¿En qué aspectos se encuentran obstáculos? Pero como usted mismo señalaba en su intervención, la cuestión no solo es lograr estas ventajas potenciales, sino lograr un buen acuerdo, lograr un acuerdo equilibrado, en que no confundamos lo que es armonizar, que nos parece bien, con lo que es desregular, que es una cosa distinta. Porque estamos de acuerdo en la igualación, pero la igualación de regulaciones no tiene por qué producirse necesariamente a la baja, no tiene por qué producirse en el nivel más bajo. Por eso estamos especialmente interesados para poder dar nuestro apoyo sin reservas, que se garantice la protección de los consumidores y del medio ambiente en cuestiones sensibles como el uso de productos transgénicos, el uso de pesticidas, la protección de datos personales o la protección de las denominaciones de origen. Lo mismo sucede con el tema de los derechos laborales. Sobre el tema de los derechos laborales, le quería preguntar, ¿hay alguna cuestión laboral que se esté negociando? Y, en ese caso, ¿cuál en concreto? Porque en intervenciones públicas a veces se dice que ninguna, otras veces que sí, pero que aspectos muy concretos. ¿Qué cuestiones laborales se están negociando, si es que alguna se está negociando? De nuevo, aquí, ¿qué obstáculos principales se encuentran en la negociación y en qué plazos estima la Comisión que se podrá concluir el acuerdo? ¿Están pensando en una perspectiva de meses, de años? Querría destacar tres preocupaciones concretas. En su discurso no ha hablado de las pequeñas y medianas empresas demasiado. ¿Qué garantías, qué medidas está tomando la Comisión en las negociaciones para garantizar que este acuerdo beneficie también a las pequeñas y medianas empresas tan importantes en el tejido productivo europeo y español? La segunda cuestión tiene que ver con la transparencia. Da la sensación que ha mejorado desde que se inició la negociación, pero que sigue habiendo ámbitos de mejora. ¿Se proponen dar nuevos pasos para incrementar esa transparencia o consideran que con lo que ya se ha hecho es suficiente? Y la tercera cuestión se refiere al sistema extrajudicial de arbitraje. Coincidimos con su reflexión general. ¿Tienen sentido estos sistemas de arbitraje? Siempre que no sean tan extremos que impidan la legislación, que cualquier cambio legislativo dé lugar a la indemnización. Pero ¿dónde se va a poner ese listón? Porque podemos tener acuerdos que solo protejan casos extremos, como las expropiaciones, o que lleguen a un nivel de detalle muy minucioso. Para terminar, quería realizar dos reflexiones relacionadas con su ámbito más amplio de competencias. ¿Cómo se engarza esta negociación bilateral en las negociaciones multilaterales que hay en la Organización Mundial de Comercio? Para mi partido, esta negociación bilateral debería ser un paso hacia el acuerdo multilateral, pero no una alternativa al acuerdo multilateral. ¿Cómo se relacionan estas negociaciones bilaterales con las negociaciones más amplias en la Organización Mundial de Comercio?
Y una última cuestión de actualidad. ¿Cómo está afectando a los intercambios comerciales de la Unión Europea la situación que hoy vivimos en Rusia? Esto es todo, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, por el Grupo de la Entesa per Progrés de Cataluña, tiene la palabra el señor Sabaté. Muchas gracias, señor presidente. Señora comisaria, gracias en nombre de nuestro grupo por su presencia hoy aquí ante las dos cámaras de las Cortes Generales españolas. Represento, como ha dicho el señor presidente, a la Entesa per Progrés de Cataluña, que es una coalición de fuerzas políticas de izquierdas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña, siendo yo senador socialista dentro de esta coalición. Quería plantearle algunas dudas en la línea, de alguna forma, de lo que están planteando también otros portavoces. Sin duda, por una parte, de entrada, valorar positivamente todas las negociaciones abiertas con los países latinoamericanos, porque es importante, y especialmente para España, como usted muy bien ha reconocido, precisamente la apertura de estos mercados y el reforzar las relaciones comerciales transatlánticas, no solo con Norteamérica, sino también, evidentemente, con todo lo que es la comunidad latinoamericana. En cuanto al Tratado Internacional de Comercio con Estados Unidos, el TTIP, al que usted se ha referido básicamente en su intervención, hablaba usted de negociaciones difíciles. Me gustaría, si podía, porque luego he hecho una descripción muy favorable de las ventajas de este acuerdo. Ventajas que, de alguna forma, en términos generales, compartimos en el sentido de que la apertura de mercados, la liberalización comercial, si se hace en las condiciones adecuadas, es positiva para las economías y, en este caso, va a ser, entendemos, positivo para la economía de la Unión Europea y de todos y cada uno de los países miembros. Pero, sin duda, la negociación es compleja y, sin duda, hay muchas dificultades. Por eso me gustaría, si podía, de alguna forma, situar dos o tres puntos principales donde está esa dificultad en este momento, en la medida en que posiblemente Estados Unidos tiene también intereses de alguna forma contrapuestos, por no decir contradictorios, en su orientación comercial y también en la relación con la Unión Europea, y más con la complejidad política en la administración estadounidense en este momento por la diferente situación que hay entre la presidencia y las dos cámaras parlamentarias en Estados Unidos. Quería también plantearle un tema que es central y que se sitúa de alguna forma donde se sitúan las preocupaciones principales de los sectores que ponen en duda las bondades del tratado que se está negociando. Y usted ha hecho referencia a ello también, pero me gustaría también si podía ampliar un poco la información en la medida en que hablaba usted de garantías de equidad, pero ¿hasta qué punto se van a mantener las garantías que en materia comercial, en materia laboral, por ejemplo, las condiciones laborales de alguna forma en la Unión Europea y en Estados Unidos no son idénticas? ¿Hasta qué punto va a haber garantías precisamente de que se mantenga esas garantías y que haya un trato de equidad también en cuanto a los derechos de los trabajadores? Condiciones medioambientales, no es igual la normativa norteamericana que la europea y, por tanto, ahí hay también un punto que podría significar un desequilibrio y una pérdida de garantías en ese sentido. Por tanto, me gustaría si podía ampliar un poco cómo se puede garantizar, sobre todo, ya digo, el tema laboral y el tema medioambiental, entre otros. Hablaba usted precisamente en cuanto a esto de que se van a eliminar barreras burocráticas, se van a eliminar duplicidad en los controles, eso es importante, pero ha dicho usted también que
los Estados podrán continuar legislando para proteger los derechos de los consumidores. De alguna forma, aparece como contradictorio que cerremos un acuerdo en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito de Estados Unidos y Canadá y, por otra parte, podamos mantener esa capacidad de legislación añadiendo, de alguna forma, más condiciones a la actividad, al intercambio comercial. Y, finalmente, quería plantearle otro tema, y es el posible impacto sobre todos y cada uno de los países de la Unión Europea. Las economías de la Unión Europea, pese al esfuerzo de cohesión que se ha hecho desde el origen y en el proceso de integración, mantienen diferencias estructurales y, por tanto, el impacto de un tratado de este tipo sobre el comercio de cada uno de nuestros países no va a ser el mismo. Parece ser que Estados Unidos sí que ha analizado y estudiado el impacto que va a tener en el ámbito de cada uno de los estados que configuran la Unión Federal. Me gustaría saber si en el ámbito de la Comisión Europea se ha hecho algún tipo de estudio precisamente singularizando los impactos que va a tener el tratado sobre todas y cada una de las economías de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Y sin más, de nuevo, muchas gracias por su atención y por su comparecencia. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Alonso. Muchas gracias, presidente. En nombre del Grupo Socialista le damos las gracias por su comparecencia, por sus explicaciones y muy especialmente por el ofrecimiento que ha hecho a las comisiones mixta de la Unión Europea y de Competitividad, Congreso y Senado, de participar en las deliberaciones previas a la adopción o toma de acuerdos en estos temas. Voy a basar mi intervención fundamentalmente en transmitirle nuestras reflexiones, nuestras aportaciones en relación al acuerdo de Estados Unidos y posteriormente le haré una pregunta sobre otros temas. En relación al primero de los asuntos, nadie puede discutir las cifras macroeconómicas que justifican este acuerdo. Ambas potencias reúnen el 60% del PIB mundial y el 45% del comercio internacional y, por tanto, van a dar lugar, si es que se confirma, al mayor área de libre comercio del planeta en una población de 820 millones de personas. En definitiva, las transacciones comerciales que pueden realizarse son impresionantes y, por tanto, el objetivo de las negociaciones, que no es otro que estimular el comercio y la inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, eliminando barreras arancelarias y no arancelarias, yo creo que esto es indiscutible. Pero hay muchos temas en la negociación sobre los que hay que discutir. No todo es negro o blanco, decimos en España. Está el tema de la rebaja arancelaria, la cooperación regulatoria de cara a la armonización de leyes, el Tribunal de Arbitraje y la liberalización de algunos sectores como el agua, la sanidad y los servicios financieros. Usted ha hablado de las rebajas arancelarias. Efectivamente, las rebajas arancelarias son barreras, son más bajas, efectivamente, los aranceles con Estados Unidos que con otras zonas del planeta, pero no cabe duda que, dado el gran volumen comercial, pues habría un gran impulso al comercio, al crecimiento y al empleo. Mucho más importante, más controvertido, es el tema de la armonización de leyes. Este es el nudo gordiano de la cuestión. Desde nuestro punto de vista, el asunto podría suponer, una rebaja de la calidad europea. Es evidente que Europa es mucho más exigente en todos los ámbitos, especialmente en lo que yo tengo responsabilidad aquí en el Congreso. Soy portavoz de Agricultura, conozco la legislación española y europea y no tiene punto de comparación. Por tanto, si no se va a un proceso de homologación, lógicamente en el sentido de que se asuman los estándares europeos, pues finalmente lo que va a haber es una exigencia de doble control, el europeo y el americano, y por tanto la rebaja arancelaria que pudiera producirse quedaría compensada negativamente por un incremento de burocracia que haría
inútil o inviable o compensaría negativamente los efectos económicos de este. Y podríamos poner muchos ejemplos, mis compañeros han dado algunos, el tema de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, el tema de pesticidas, fitosanitarios, uso de hormonas, anabolizantes, transgénicos, animales clonados. Es decir, que hay un rosario de diferencias muy notables. Yo creo que la tarea que tiene encomendada para superar estas diferencias es enorme y yo creo que aquí hay un gran camino que recorrer. El tema del arbitraje o la privatización de los servicios públicos yo creo que están generando una gran controversia, por no decir oposición frontal en algunos sectores europeos, y yo creo que aquí tendrá que hacer un esfuerzo notable en este debate que está propiciando para evitar estas confrontaciones existentes en la sociedad europea. Como usted nos ha dicho, la actual Comisión en su programa de trabajo ha incluido como prioritario este asunto del acuerdo con los Estados Unidos y dice el documento de la Comisión Europea que pretende llegar a un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos razonable y equilibrado, dice el documento de la Comisión. Son términos asumibles, lógicamente luego hay que ver la letra pequeña. En cualquier caso, ha habido ya 8 rondas de negociaciones, queda un amplio camino por recorrer y finalmente un trámite de aprobación de este acuerdo que yo creo que va a ser muy dificultoso. Tendrá que aprobarlo el Consejo, tendrá que aprobarlo el Parlamento Europeo y tendrán que aprobarlo los parlamentos nacionales. Y por lo que sabemos en este momento se están produciendo en Europa o se están conformando 2 bloques de oposición y de apoyo incondicional, podríamos decir. Y entre medias, el Grupo Socialista, al que en este momento, por España, estoy representando. Pero es evidente que en el Parlamento Europeo el Grupo Socialista es el que en este momento tendrá la capacidad de marcar la mayoría en un sentido o en otro. Y la posición de los socialistas variará en función de cómo evolucionen las negociaciones y cómo vayan resolviéndose estos asuntos que están en este momento encima de la mesa. En cualquier caso, le decimos aquí en España que los socialistas españoles apoyamos el establecimiento de un acuerdo de comercio y de inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos, pero no a cualquier precio. Nuestra posición no es incondicional, como le ha manifestado el secretario de Estado esta mañana en el desayuno que he tenido la oportunidad de acompañarla. No es incondicional, tiene condiciones. Y las dudas que en este proceso hay que resolver tienen que ver con la preservación de los estándares de calidad y de protección social, laboral, medioambiental, de la salud y de los derechos de los consumidores. En ese sentido, lógicamente, pues la sociedad europea yo creo que mayoritariamente no está dispuesta a dar pasos atrás en beneficio de este acuerdo comercial. Hay que asegurar la máxima transparencia, yo creo que es de reconocer el cambio de actitud de la actual Comisión, del presidente Juncker y de usted mismo. Yo creo que ha habido un cambio radical que es de agradecer y también le digo, creo que fue un gravísimo error de la anterior Comisión que ha incidido negativamente en un posicionamiento contrario al acuerdo de muchos sectores, justificado exclusivamente en esa falta de transparencia de los primeros pasos de la negociación. Debe haber más información y más transparencia. En este sentido, le decimos, porque tenga conocimiento, nosotros hemos propuesto aquí en el Parlamento Nacional, y vuelvo a reiterarlo a mis colegas de la Comisión Mixta, la creación de una subcomisión mixta en la Unión Europea que pueda hacer un seguimiento y que pueda participar de los debates, lógicamente, a partir de cada una de las rondas de negociaciones. Hasta ahora, lamentablemente, nuestra propuesta no ha sido aceptada. Nos vamos a oponer a la liberalización de los servicios públicos esenciales. Creemos que hay que hacer un esfuerzo de exigencia de mantenimiento de los derechos laborales. Hay preocupación en los sindicatos europeos. Estados Unidos no ha suscrito nada más que 2 de las 8 resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo y, lógicamente, habiendo sido suscritos por los 28 Estados miembros de la Unión todas las resoluciones de la OIT y Estados Unidos no, pues esto supone, cuando menos, unas graves dudas en relación a los derechos. Demandamos la máxima garantía de protección de datos. Voy a terminar, señor presidente.
y reivindicamos que se garantice la protección de la diversidad cultural. Y antes de terminar, si me lo permite el señor presidente, solo las voy a formular, no voy a reflexionarlas. Me gustaría si nos podía dar alguna información más precisa sobre estos asuntos. Se están desarrollando en estos días o se han celebrado reuniones en relación a las negociaciones de un acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, y no sé si puede adelantarnos en qué sentido van estas negociaciones o esa tercera ronda de negociaciones con Cuba. Sí nos gustaría que fuera un poco más precisa en relación a los objetivos de la Comisión, en relación a los acuerdos con América Latina. Me gustaría que nos explicara cómo valora los resultados del foro China-CELAC, que se ha celebrado hace muy pocos días y que ha supuesto un acuerdo importantísimo en el comercio. Y, en este sentido, ¿qué previsiones tiene la comisaria en relación a la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea, CELAC, que va a celebrarse en principios del verano? Nos preocupan las negociaciones con Mercosur y, en este sentido, le diría, nos parece que ha habido una cierta escasa prioridad de la Comisión en relación ha habido poco esfuerzo o poco interés en relación a cristalizar los acuerdos con América Latina. También nos gustaría que nos hiciera alguna reflexión en relación a los acuerdos en el Mediterráneo, Marruecos y Túnez, comerciales y políticos. Y, por último, en relación al tema de Rusia, transmitir una preocupación. Los efectos del veto ruso en la agricultura española son muy evidentes y le transmito, en mi opinión, las medidas de compensación aprobadas por la Unión Europea son absolutamente insuficientes y me gustaría que me aportara su opinión, si efectivamente la Comisión considera que las compensaciones aprobadas para compensar, limitar los efectos del veto ruso son suficientemente eficaces. En cualquier caso, le agradezco la intervención. Tiene un reto por delante muy importante y va a tener el apoyo del Grupo Socialista en esta difícil misión. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Recuerdo a los portavoces que el tiempo máximo es de 5 minutos, porque si no, no dará tiempo a que podamos cumplimentar el orden del día de esta comisión. Se ha incorporado el señor Sedó, al que le voy a ceder la palabra, por el tiempo máximo de 5 minutos, que es el portavoz de Convergencia y Unió, del Grupo Catalán. Gracias, presidente. Disculpen por la demora y, en este caso, voy a intentar no usar ni los 5 minutos. Seguiré en el diario Sesiones la intervención de la comisaria, que agradezco que, como los otros miembros de la Comisión Europea que han comparecido, creo que es importante el que se pueda establecer esta relación parlamentos de los Estados miembros con la Comisión. Básicamente teníamos algunas consideraciones respecto a lo que consideramos uno de los objetivos principales de esta Comisión Europea, que es la finalización del acuerdo de comercio e inversiones con los Estados Unidos. Los que somos proatlánticos consideramos que esta es una oportunidad que no podemos perder. Me gustaría saber en qué momento ahora están las negociaciones, sabiendo que, por discreción seguramente, y para que puedan llevarse a buen puerto, se tienen que mantener con una gran discrecionalidad y no con secretismo, pero sí con discreción. Pues, por tanto, saber cómo están las negociaciones, saber el tiempo en que pueda llegarse a tener ya al menos un primer acuerdo, si puede, la fecha que se hablaba de final del año 2015, si puede ser una realidad o no. Me gustaría saber cuál es la posición de la Comisión respecto a la posición de los Estados miembros. Hay algunos Estados miembros que a veces son más proclives a cuestionar la necesidad de un acuerdo con Estados Unidos o son más reacios en algunos aspectos. Me gustaría saber si el Consejo o algunos Estados miembros en el marco del Consejo pueden intentar frenar la adopción de este importante acuerdo. En el acuerdo con Estados Unidos hay una serie de aspectos que son vitales por parte de algunos sectores industriales y comerciales europeos. Evidentemente, el audiovisual
es uno y parece ser que puede quedar fuera. Nos interesa ver qué puede pasar con el tema energético y especialmente si hay la posibilidad de incorporar en el acuerdo algún aspecto de la energía que podría beneficiar, por ejemplo, en el tema del gas, de la exportación por parte de Estados Unidos del gas, y que en este caso en España y en la península ibérica, que se puede convertir en un hub del gas de la Unión Europea, es un tema que nos interesa mucho. Por tanto, saber en qué temas cree que la Comisión Europea no va a haber acuerdo, no va a ser posible que se incluyan en los acuerdos con Estados Unidos. Si hay algunos temas donde son principales para la Unión Europea, pero que no ven que puedan los Estados Unidos acordar que se incluyan en este acuerdo. Y en algún caso conocer también si puede haber problemas en los arbitrajes internacionales y en los litigios, si esto se está analizando por parte de la Comisión Europea, de establecer mecanismos de litigio cuando haya problemas entre empresas de los dos lados. Nos interesaría también conocer. Nosotros el modelo social americano, norteamericano, y el modelo social europeo son muy diferentes y, por tanto, nosotros somos partidarios de mantener el estado de bienestar social que rige en la Unión Europea, y una de las preocupaciones que puede haber y que hay en la sociedad y que hay en los actores sociales es que este acuerdo tan importante en el aspecto industrial, comercial, y que puede generar muchos empleos, pero que no sea a costa de perder parte de este acervo comunitario que es el estado del bienestar. Por tanto, pediríamos a la Comisión que en esto fuera muy estricta. Y para terminar, hacer algunas reflexiones, que ni que este sea el tratado hoy en día más importante que se está negociando, como ya han dicho otros, ahora el portavoz que me ha precedido, hay otras áreas de interés que creo importantes, como son América Latina y sobre todo como lo es Asia, donde creo que la presencia de la Unión Europea en su globalidad tendría que ser mucho más fuerte, y en especial también en África, un sitio donde a nivel de comercio hay muchas posibilidades. La Unión Europea es el principal donante en cooperación al desarrollo y en especial en los países africanos, y por tanto es importante también que podamos establecer toda una serie de acuerdos de redes comerciales que, como sabemos, en especial los BRIC están teniendo una incidencia especial en algunos países africanos, y la Unión Europea da la sensación que estamos perdiendo un poco de peso en esta relación, y por tanto ver si hay iniciativas propias de la Unión Europea a intentar fortalecer los lazos comerciales con los países africanos. Muchas gracias, y gracias de nuevo, presidente, por la atención. Muchas gracias a usted, señoría. Y para finalizar el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor López Garrido. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenida, comisaria Malmström, a las Cortes. Bienvenida al Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por su comparecencia. Muchísimas gracias también por recibirnos a una delegación de varias comisiones que estuvimos en Bruselas hace poco más de un mes y que tuvimos la ocasión de ser informados por usted. En aquella visita veíamos en el escenario de los edificios que componen el complejo de la comisión, veíamos una pancarta que decía "This time is different". Esta vez es diferente. Efectivamente, da la impresión que la Comisión Juncker está haciendo las cosas de manera diferente. Y que eso puede venir muy bien. Están haciendo un ejercicio de comunicación, de transparencia, que eso es muy bueno. Y eso es muy bueno para todos, para los ciudadanos y para los políticos también, y para las instituciones sobre todo. Desempeña usted posiblemente el área, el cometido, la competencia más importante de cuantas hay en la Comisión. Y yo creo que usted lo sabe. Y le voy a explicar por qué. Creo que desempeña usted un área muy importante. Fíjese, aunque sea obvio, conviene repetir algunas cosas o conviene recordar algunas cosas. Hace 70 años, después de una guerra que asoló el continente europeo, y apenas 7 años después de finalizado ese conflicto, hubo una serie de brillantes políticos que creyeron que a través del comercio, que a través de las relaciones comerciales, se podía conseguir una Europa en paz,
unida y próspera. Por eso digo que desempeña usted una misión muy importante, desempeña usted un cometido importantísimo. Aquellos grandes políticos, Schuman, Monnet, De Gasperi, tuvieron aquella visión. Y efectivamente, 70 años después no ha vuelto a producirse un conflicto bélico en el seno de los estados que estamos dentro de la Unión. Y no se puede decir que hayamos ido a peor. Nuestras economías han prosperado y con ello nuestros ciudadanos han mejorado su calidad de vida y su bienestar de una manera enormemente importante. Y ha mejorado la protección de sus derechos civiles, de sus derechos humanos, de sus derechos sanitarios, de sus derechos como consumidores. Hemos mejorado increíblemente. Bueno, pues qué lección más grande, ¿no? Que después de un conflicto mundial en donde millones de vidas se dejaron en territorio europeo, qué lección más grande para quienes después de 7 años de crisis parece como si el mundo se hubiera caído y hubiera que romper totalmente la arquitectura institucional europea porque lo hemos pasado mal económicamente, ¿no? Yo creo que es bueno elevar el horizonte, elevar la mirada hacia aquella visión política. Y en esa línea, pues en ese uso del comercio como herramienta ha abordado usted una de las cuestiones que ha sido también tratada por todos los portavoces, que es el tratado, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, el TTIP. Nosotros no defendemos a cualquier precio el TTIP, no defendemos a cualquier precio ese acuerdo de libre comercio, pero lo que sí es cierto es que en esa misma línea que le decía, de esos valores democráticos, de esos valores de defensa de los ciudadanos, de esos valores que están en la Unión Europea, lo que sí estoy convencido es de que a este lado del Atlántico y al otro lado del Atlántico estamos las mejores democracias del mundo. Estados Unidos y la Unión Europea están entre los 40 países más democráticos del mundo, con lo cual yo en ese sentido, y voy a obviar todo tipo de referencias a cuestiones económicas que ya han sido citadas, flujo comercial, etcétera, 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 los millones de personas que en la Unión Europea trabajan en el seno del comercio exterior, las millones de personas que trabajan en el desempeño de servicios públicos y que a lo mejor con la contratación pública se podría también dar trabajo. Tenemos empresas muy buenas trabajando en ese sentido. Yo lo que quiero poner en valor es el valor geoestratégico que tiene ese acuerdo. Porque igual que hemos construido una gran Unión Europea con valores democráticos que intentamos exportar, de la misma manera, si construimos esa gran área económica a un lado y a otro del Atlántico, compartiendo esos valores democráticos, estamos dando un gran ejemplo también. A veces, voy a decir una cosa que no se me tome al pie de la letra, vi el otro día una camiseta de una universidad americana en donde decía, soy politólogo, pero se podía decir también soy político, resuelvo problemas que no sabes que tienes con soluciones que no eres capaz de comprender. Parece una frase muy soberbia, ¿no? No quiero estar soberbio, pero sí es cierto que a lo mejor aquellos padres fundadores de la Unión Europea sí que estaban resolviendo problemas que no sabíamos que teníamos, con fórmulas que no éramos capaces de comprender. Y este tratado puede ser una más de ellas, un paso más adelante en todo ello. Es cierto, yo sé al menos, yo le doy una presunción de bondad a las negociaciones que se están llevando. Yo sé que otros, por más que puedan leer documentos, algunos que estaban clasificados, creo que lógicamente, puesto que los inicios de una negociación uno debe tener ciertas reservas de información, no te vas a enfrentar con una mano atada a la espalda al otro negociador, ¿no? Bueno, pues por más que alguien tenga a su alcance lo que son las directrices de la Unión para la negociación, en donde dice que el acuerdo deberá confirmar que la Asociación Transatlántica se basa en valores comunes, incluida la protección y la promoción de los derechos humanos y la seguridad internacional, donde dice que los objetivos son los valores compartidos, bueno, que se hace referencia a los valores compartidos como los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho, el compromiso con el desarrollo sostenible, la economía social y medioambiental, pleno empleo y productivo, trabajo digno para todos. Aunque todo esto esté desclasificado y al alcance de quienes están aquí, aunque lo lean, es posible que no acaben de convencerse de esa presunción de bondad que nosotros sí que tenemos. Hay que estar vigilantes. Queremos mejorar nuestra democracia. Pero, caramba, somos las mejores democracias. Por tanto, yo creo que debemos dar un voto de confianza y deben ustedes seguir haciendo ese ejercicio de transparencia porque nos va a venir muy bien. Yo voy a ir acabando. Miren, en esta cuestión concreta del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se está acusando a la Comisión, y con ello a quienes en principio apoyamos el que esta negociación se lleve adelante, se le acusa de falta de transparencia, de dumping social, destrucción de empleo, inseguridad alimenticia. Le voy a leer un párrafo que a lo mejor, usted habla perfectamente castellano, pero hasta a mí me resulta difícil entender, ¿no? Esto lo he cogido de un digital, ¿eh? Dice, si no es el crecimiento, ¿qué objetivos persigue esta negociación?
nada menos, dice, que debilitar la soberanía democrática frente al poder económico, profundizando en la no coincidencia entre mercados y soberanías, ya sea reforzando un aparato de gobernanza supraestatal sistemáticamente sesgado contra los intereses de la mayoría de ciudadanos, o ya sea eliminando los escasos aranceles que permanecen consolidando nuestra inserción periférica en la división mundial de trabajo. No soy capaz de entenderlo, se lo aseguro, pero esto es lo que circula. Esto es lo que circula y esto es lo que la gente, los ciudadanos, y a la vista de las dudas de muchos, interpretan como que es algo malo. Y yo creo que debemos hacer un esfuerzo en confiar en nuestras instituciones, en confiar en nuestros estados democráticos y partir de esa presunción de bondad de que estas cosas, al final, igual que la Unión Europea, pueden acabar en algo muy bueno. Acabo con las preguntas que tenía que formularle. En primer lugar, señora comisaria, respecto al TTIP, ¿cuál es la agenda de trabajo? Y respecto a esa cuestión concreta de desmontar la campaña de ruido frente a este acuerdo. ¿Cuál es la agenda de trabajo para desmontar esta campaña o para hacer más atractivo ante la opinión pública este acuerdo? O sencillamente poner la verdad. Le acabo de leer las indicaciones de la directriz que da la Comisión para la negociación. Pues pongamos la verdad sobre la mesa, ¿no? Y los grupos políticos hablemos sobre la verdad, no sobre suposiciones. ¿Qué calendario prevemos que se pueda, si nos la pueda anticipar, una fecha para la conclusión de las negociaciones? Le quiero preguntar también, no le voy a preguntar, yo voy a preguntar sobre los arbitrajes, pero ya se han hecho suficientes preguntas al respecto. En cualquier caso, decirle, los arbitrajes es un instrumento, el arbitraje internacional es un instrumento de derecho público y privado, consolidado en el ámbito internacional, y como ha dicho muy bien la comisaria, se han firmado en la Unión Europea 1.400 acuerdos. Ha hablado usted del jamón, esto es como el cuchillo para el jamón. Si dices, corta el jamón con el cuchillo, lo primero que dices es, te vas a cortar la mano, pues ya no comes jamón. Bueno, si utilizas bien el cuchillo, pues comerás jamón. Eso es una cuestión, una norma que deberíamos aplicarnos todos. En segundo lugar, se ha citado, pero en el ámbito del TTIP, pero sé que como representante de la Comisión... Señoría, en segundo lugar y casi último, no le queda casi tiempo para contestar a la señora comisaria. Sea concreto. Estoy haciendo un uso del tiempo tan moderado como el resto de portavoces, señor presidente. Le acepto, por supuesto, la recriminación. En cuanto al acuerdo sobre el comercio de servicios, ¿en qué estado se encuentran estas negociaciones dentro de la OMC, que sí que está, creo que forma parte también de sus competencias? El acuerdo sobre el comercio de servicios. Y, por último, África, que también forma parte de sus competencias o parte de sus, digamos, motivos de trabajo, dentro de sus orientaciones en el trabajo como comisaria. Es a fortalecer la asociación estratégica con África. A España nos preocupa especialmente. África, pero por muchos motivos. Humanitarios, económicos y políticos. Y yo creo que si nos diera alguna directriz también de cómo se va a fortalecer esa asociación estratégica con África, nos vendría muy bien también conocerlo. Muchísimas gracias y disculpe, señor presidente, el abuso de la paciencia de la presidencia. Muchas gracias, señor diputado. Señora comisaria, tiene usted la palabra para ya cerrar con su intervención los debates esta mañana en esta comisión. Muchas gracias, señorías, por sus preguntas. Muestra que usted tiene un gran interés y conocimiento de estas negociaciones de TTIP. Voy a tratar de contestar todas estas preguntas. Primero, empezando por usted, señor. Claro, cuando negociamos, estamos para dar y obtener. En todas las negociaciones. Nosotros tenemos que ganar algunos beneficios de Estados Unidos, ellos también tienen intereses en Europa. Es lógico, es el punto de base. Pero como es muy claro en el mandato y en todo lo que estamos haciendo en Europea, el modelo europeo no va a cambiar. No vamos a cambiar nuestras leyes. No vamos a cambiar ninguna ley que tiene como objetivos de proteger nuestros ciudadanos consumidores, en lo que concierne el ámbito environmental, medio ambiente, lo siento, vuelve un poco tarde. Y esto está muy claro. La armonización no se va a hacer, se va a hacer un reconocimiento mutual de algunos estándares en 10 o 12 sectores donde ya hay un nivel de protección muy elevada, pero un poco distinta, más o menos técnica. Y donde no hay acuerdo, donde hay un
punto de vista distinto, no lo tocamos, no está en la mesa. Por ejemplo, los productos genéticamente modificados, hormonas en el carne, esto no lo negociamos, no va a cambiar. El mecanismo de precaución, que está muy importante por los valores europeos, no cambia. Los servicios públicos que no están sujetos de competición están excluidos. Esto es una tradición que tenemos siempre cuando negociamos. Entonces, los servicios sanitarios, de educación, por ejemplo, de agua, son excluidos. Compatiene a todos los niveles locales o regionales o nacionales de decidir si quieren abrir esto o no. En algunos países, algunos elementos de educación están sujetos de privatización o abierto a competición. Entonces, ya, claro, esto sí está abierto en España de abrir un universitario, un colegio para los alemanes o los holandeses, será también por los americanos, pero cuando no está abierto, esto lo decida ustedes, no va a cambiar. Privatización, en ninguna manera en estas áreas va a forzar la privatización. El modelo agricultural de Europea, sí, es distinto. Claro, también en Europa tenemos grandes industrias en esto, pero estoy de acuerdo con usted que es distinto. Y es por eso que, claro, es en nuestro interés de tener acceso con nuestros productos de alta calidad en el mercado americano. Por ejemplo, hay aranceles en queso, vino, chocolate, alimentos procesados, cerveza y algo más para tener más acceso. Ya hay un exceso de exportación comparado a importación en el sector agricultural. Y claro que los americanos tienen interés también a tener acceso a nuestro mercado. Lo que estamos discutiendo de eliminar los aranceles, esto es el objetivo de llegar a cero, menos algunos sectores muy sensitivos que están en el sector agricultural. Ya habrá algunas excepciones que estamos, claro, en el camino de negociar. Y, por lo tanto, lo que está prohibido en Europa quedará prohibido en el sector agricultural. Las inigualdades que existen, pues yo opino que la más grande inigualdad en Europa hoy es entre los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo. Y entonces, sabiendo que el crecimiento global en los años que van a seguir se van a hacer fuera de Europa, es importante para nosotros de mirar cómo podemos tener acceso a mercados, a que nuestras compañías pueden hacer más comercio para emplear más gente. Y esto va a dar trabajo, porque siempre ha dado trabajo. Claro, algunos países más, algunos menos, dependiendo de cómo está más integrado en los mercados americanos, en este caso, pero con otros países. Pero también tendrá otros efectos. Si mejoramos el acceso a los coches españoles en Estados Unidos, hay muchos países que no producen coches en Europa, pero que producen partes de los coches. Si sea fácil, será más fácil de exportar a España, que España hay una cadena que se va a mejorar. Los tribunales, muchos de ustedes han preguntado sobre estos tribunales, como lo decía y el colega del PP también, esto existe desde hace 50 años, no van a desaparecer. Si decimos que el TTIP será sin acuerdo en ya nos quedamos con 1.400 en Europa, algunos bastante viejos, y tenemos una necesidad de mejorarlo para evitar que haya abusos, para limitarlo por casos muy específicos en lo que concierne discriminación, cambio de reglamento, nacionalización, expropiación. Y estamos en el camino de tratar, si es posible, en un diálogo con todos los Estados miembros, Parlamento Europeo, a ver si podemos crear un sistema de arbitraje ideal, un state of the art, que será aplicable a todos los acuerdos en el futuro también, con estados democráticos, pero con estados con un sistema legal más difícil también. Yo no sé si es posible, pero yo creo que ya tenemos una posibilidad de hacerlos. Su cuestión sobre los contratos públicos.
en los niveles, sí. Nuestra ambición es de hacerlo en el nivel central, pero también en los otros niveles también. No será posible totalmente de cambiar el Buy American Act. No será posible para nosotros de cambiar esta ley, sobre todo en un año de electoral. Pero lo que estamos buscando son excepciones definidas en el nivel central y federal, estatal también, para que nosotros, compañías de telecom, comunicación, en el marítimo, de los puertos, donde hay mucha capacidad, aquí en España también, para pedir estos mercados también. Será difícil, porque este es un interés muy ofensivo de nuestra parte, es una cosa que será uno de los más difíciles con los americanos, pero es necesario para nosotros de avanzar en este área. Como le he dicho, no vamos a deregular, no vamos a privatizar lo que no está en el mercado. Entonces, los derechos laborales, pues nosotros no hay una armonización total en Europa, tampoco. Hay distintas reglas en Europa, pero una compañía extranjera que hace business en Europa tiene que seguir las leyes europeas, las leyes nacionales. Nosotros, cuando nos vamos en Estados Unidos, son las leyes americanas. No vamos a armonizar. Lo que estamos buscando, y lo hacemos en todas las negociaciones, es de luchar para que las convenciones principales, los 8 de ILO, están firmados o ratificados para todos los otros países. Como usted lo ha dicho, los Estados Unidos han ratificado 2, otros 2 están más o menos en su legislación nacional, y vamos a ver si podemos hacer progreso en el texto en los otros 4. No van a ratificar los otros 4, pero el espíritu de esto sí podemos avanzar con los Estados Unidos en esto. ¿Cuándo podemos concluir? Varios de ustedes, pues no sé. En este momento hemos tenido 8 rondas de negociación, tenemos otras 2 antes del verano, uno en julio, uno en abril, uno en julio. Esperamos que en septiembre podamos ponernos a realmente entrar en el ámbito más político y más sensible. Depende de 2 cosas. En el lado de Estados Unidos. Los americanos necesitan, para concluir un acuerdo, un mandato, una autorización que se llama Trade Promotion Authority, que está ya discutiendo en el Congreso. El Congreso discuta también este mandato por el Trans-Pacific Partnership, que está concluyendo con 12 partenarias en el Pacífico, que está muy avanzada. Y no conozco los detalles de estas negociaciones, pero dicen que pueden concluir antes del verano. Y antes de concluir con ellos, antes de tener el mandato, es muy difícil para los americanos de avanzar en las áreas más sensitivas, es evidente. Pero esperamos que podemos en septiembre realmente ponernos en esta materia. ¿Podemos cumplir antes de Obama? Es el objetivo. Para ellos esto es muy importante, porque si no, esto será retrasado con 6 meses, con una nueva administración. Pero claro, para mí, que tengo la responsabilidad de finalizar un acuerdo que ustedes pueden aprobar, el contenido es más importante que la rapidez. Entonces, vamos a ver. Por lo que concierne a los pymes, tenemos por la primera vez en una negociación un capítulo especial de los pymes, que es muy importante. Yo creo que para las pequeñas empresas los aranceles es mucho más difícil que para los grandes, porque tienen márgenes mucho más limitadas. Las regulaciones también, para ellos, si podemos simplificar, será una buena cosa. Y estamos tratando de establecer una página web para las pequeñas empresas, para que vean exactamente, cuando hay un acuerdo, las leyes, las posibilidades, los límites, el reglamento, para que sea un stop shop para ver exactamente qué son sus posibilidades para investir y actuar en el mercado americano. Transparencia, ¿qué más hacer? Bueno, como le he dicho a una colega, claro que hay algunas cosas que no se puede, ustedes son hombres y mujeres políticos, no se puede negociar delante de las cámaras de televisión. Los aranceles, las tarifas, los niveles, no se puede hacer. Pero cada vez que tenemos más opiniones comunes en Europa, position
papers los vamos a publicar, menos algunos muy sensitivos en lo que concierne el acceso al mercado. Claro, no podemos publicar las opiniones americanos, no nos appartiene a nosotros, pero estamos en discusión con los americanos cómo vamos a hacer una vez que tenemos capítulos listos, si podemos publicar todo esto. Las negociaciones multilaterales son muy importantes para mí. Yo creo que usted ha puesto la pregunta. Por la primera vez en muchos años hay una ventana abierta para acabar el Doha, las negociaciones de Doha, Doha Development Round. Es una muy buena cosa, porque había un acuerdo antes de Navidades entre India y Estados Unidos que ha hecho posible que India y otros vuelvan a la mesa. Y estamos trabajando con el secretario general del OMC, el señor Azevedo, en un timetable para poder concluir este año o al principio del año que viene el ronda de Doha. Será muy, muy importante para los países más pobres. Y si lo conseguimos, también vamos a dar otra vez un poco de credibilidad a esta organización que es tan importante. Y en mi visión, lo más posible debería hacerse en el nivel multilateral. Pero como no ha sido posible, tenemos este plato de espagueti con acuerdos bilaterales en el mundo entero. Latinoamérica es muy importante para nosotros. Las negociaciones son difíciles porque hay algunos países que no son los más fáciles allí. Y también hemos tenido una discusión de muchos años de nivel de ambición. Nosotros queremos realmente ponernos a negociar con Mercosur. Hay trabajo, hay reuniones, hay grupos de trabajo que trabajan y espero que en el cumbre en Bruselas en junio, que ya sería la posibilidad de anunciar algo más concreto. Es el objetivo, pero y trabajamos mucho con los países, con Brasil, que es el presidente de Mercosur por el momento. Y ayer he visto el ministro de Paraguay, que es el presidente futuro, para ver cómo podemos trabajar juntos. Leyes laborales, ya he contestado. ¿Cómo se puede garantizar que no hay un nivel más bajo? Pues, ¿cómo le puede garantizar en este momento? Hay mecanismos de monitoring, hay vigilancia, tendremos impact assessments, hay leyes, hay tribunales, y necesitamos un poco de confianza también. Pero cada vez que hemos cumplido una ronda de negociación, estamos compartiendo los resultados con los Estados miembros, que compartimos con ustedes, espero, y nuestro grupo de consejo, y también con el Parlamento Europeo, para decirles exactamente dónde estamos en las negociaciones, para que no hay solamente un día, 2.000 páginas, sí o no, pero hay un proceso que se evalúa. Estamos haciendo un assessment de impacto para ver qué será, cómo serán afectados los países los países vecinos, los otros países sobre el TTIP. Yo creo que se va a publicar en algunos meses, pero los primeros señales tenemos que no habrá mucho, no va a cambiar mucho. Protección de datos, usted lo quería decir también. Esto es muy importante, muy sensible, porque claro, tenemos un interés que datos pueden ser, en muchas compañías es esencial para ellos, pero datos personales ya es muy sensitivo. Y tenemos un proceso dentro de la Unión Europea para tener nuevas leyes de protección de datos, y claro, esto no va a cambiar con TTIP, será estas leyes y nada más. ¿Cómo se organiza en este Parlamento? Bueno, no es la comisión que se pronuncia. En algunos países hay subcomisiones TTIP, en algunos países hay otras maneras de organizarles. Es a ustedes de decidir. Cuba, sí, hay en este momento discusiones para que Cuba firma
el partenariado que tenemos con muchos otros países de la región. Y las discusiones avanzan. Claro, dentro de estas discusiones también tendremos una discusión sobre los derechos humanos, porque hay cosas que hacer, y después vamos a vigilar muy atentamente lo que se pasa entre Cuba y Estados Unidos y cómo se desarrolla. Pero discutimos, que es una buena cosa. Túnez y Marruecos, sí, también allí yo espero que dentro de un mes o so podemos entrar en negociaciones de un Deep and Comprehensive Free Trade Agreement con Marruecos, con Túnez y también con Jordania, que hace también parte de nuestra estrategia para el voisinage, el vecinidad. Sí, vecinidad, sí, en el sur. Y esto sería muy importante. Rusia, dos preguntas allí. Pues al Putin no le gusta TTIP, esto lo puede decir. Las relaciones con Rusia son muy difíciles, como usted lo sabe. Estamos esperando en este momento que respectan todas las partes los acuerdos de Minsk y que respecta Rusia la decisión de Ucrania de hacer un acuerdo con nosotros que se va a ratificar y entrar en efecto en enero que viene, y que no será amendable por Rusia. Es nosotros que lo vamos a hacer. Las sanciones nuestros vis-a-vis Rusia y las acciones, yo sé que cuesta mucho, que cuesta mucho a los agricultores españoles y muchos otros. Tenemos un sistema de compensación. No es la primera vez que me dicen distintos actores que no es suficiente. Yo lo sé, y vamos a ver si continúa las sanciones o si levantan. Quizás que hay una manera, pero hay que encontrar el dinero también. Pero es importante que estamos unidos en este. ¿Dónde estamos en la negociación? El señor de Convergencia me ha preguntado esto. Bueno, como lo he dicho, yo creo que he contestado en esta pregunta. La excepción audiovisual está muy claro en el mandato, esto no cambia. Y también vamos a hacer referencias a los compromisos que tenemos en UNESCO de proteger el multilingüaje bueno, estas. Gracias. Energía es un capítulo muy importante para nosotros, que será difícil por los americanos a causa de estas leyes de 100 años que tienen allí, pero nosotros queremos que, si los estados lo quieren, que abran este capítulo también para que sea posible de importar gas y petróleo de los Estados Unidos. África, sí, es muy importante. El presidente Juncker lo ha dicho especialmente en sus prioridades, que las relaciones de África son muy importantes. En muchos sentidos, seguridad también, pero en lo que comercio, sí, estamos mirando cómo tenemos acuerdos de GSP Plus y con el Caribe y África, de acuerdos regionales, pero estamos pensando un proceso de cómo vamos a profundizar nuestras relaciones comerciales con África. Aún no tengo las respuestas, pero es un proceso de reflexión que tenemos y estamos elaborando un programa de 5 años, las prioridades en el asunto de comercio y cómo vamos a incluir África en todo esto. TISA, finalmente, ya creo que he contestado a todo. ¿Dónde estamos? Pues en lo que concierne transparencia, finalmente el Consejo ha dicho sí a mi propuesta de publicar el mandato. Entonces, todo lo que ha producido Europa, en lo que concierne TISA, está en el Internet. Todo está público. Entonces, no sé si el mandato ha sido publicado, tiene que ser confirmado por los ministros, pero será dentro de muy poco. No avanza mucho. Yo tengo que. Había un rondo de discusión hace algunos días. No avanza mucho, pero es difícil. Para nosotros sería muy importante que podamos entrar estas discusiones al seno de WTO, de OMC. Es importante, es muy importante. TISA avanza, pero muy poco. Pero creo que es obligatorio, porque hay muchos países muy distintos allí. Es la Unión Europea, hay Pakistán, hay Noruega. Tenemos un poco de tiempo técnico para construir la confianza y para clarificar las distintas posiciones y necesitaremos algunos meses más por este proceso.
Yo creo, señor presidente, que primero he contestado a todas las preguntas y segundo, tengo que irme. Sí. Muchas gracias, señora comisaria. Con muchísima rapidez vamos a levantar la sesión porque, en efecto, yo creo que ha contestado con el tiempo justo que tenía a todas las cuestiones que le habían planteado sus señorías. Agradeciéndole nuevamente Muchas gracias. su comparecencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima que tenga que comparecer.